Hola a todos, vamos a presentar el tema de redes neuronales en la fase de entrenamiento de una red simple en la solución de un problema. Recordemos que una unidad de procesamiento, que es una neurona en los sistemas de redes neuronales artificiales, tiene como objetivo realizar una serie de cálculos a partir de las conexiones que tienen. Reproducimos el concepto de conexiones que se tienen entre neuronas. En este caso, esas conexiones están siendo evaluadas a partir de los pesos sinápticos que permiten que esas conexiones se realicen. En este caso, en una neurona simple, encontramos que las entradas se conectan con esos pesos a la neurona y aparece un concepto que es la neta, que es la suma de los valores de las entradas por los pesos respectivos, y finalmente esa operación, que termina siendo la neta, se le aplica una función que se denomina función de activación y que el resultado de esa aplicación de esa función nos daría la salida de la neurona. Este es un concepto que se mantiene en todos los esquemas de las redes neuronales, en la arquitectura de las redes neuronales, y que es fundamental para entender el concepto de procesamiento dentro de las neuronas. Esas funciones de activación pueden ser de muchos tipos, ¿cierto? Recuerden que esa función de activación se le aplica a la neta para llegar a los resultados de la salida de la neurona. Estos son 4 ejemplos muy sencillos. La función lineal, que la tenemos a la izquierda, esta función lo que nos permite es que la salida de la neurona es igual al valor de la neta. La función lineal aplicada sobre la neta es igual a la neta. Esta es la función sigmoidea, una función que se utiliza mucho en los procesos de entrenamiento de las redes neuronales, y el valor de la función aplicada sobre la neta es igual a 1 dividido 1 más e a la menos neta. Y tenemos otras dos funciones que se pueden ver ahí. No son las únicas funciones de activación, hay muchas más. De hecho, dependiendo del tipo de problema, hay que ir buscando la función de activación. Ahora, si tenemos un ejemplo como lo que se alcanza a ver acá, encontramos que tenemos 3 entradas, x1, x2 y una salida. Estos se llamarían los patrones que se le entregan a la red neuronal. Estos son valores ciertos, valores del mundo real, que yo no puedo modificar porque son los valores que resultaron. Y para objetos del ejercicio vamos a tener que estos pesos han sido fijados previamente. En la vida real los pesos sinápticos se consiguen en forma aleatoria, excepto que tengan mucho conocimiento del problema. Optaremos siempre por que sea aleatoria. En este caso hemos colocado estos pesos para poder hacer la operación completa sin ningún problema. ¿Qué tendríamos que buscar? ¿Cuál sería la salida de la red neuronal? ¿Qué debería estar si la red neuronal logra modelar el problema? Deberían estar en salidas respectivas para cada patrón similares a valores como estos. Recuerden entonces que necesitaríamos los pesos por las entradas. Tenemos las entradas, tenemos los pesos. Con esos conseguimos las netas, y a las netas les aplicamos una función que se denomina función de activación. Para el caso vamos a utilizar la función lineal. Es un problema muy simple, entonces vamos a aplicar la función lineal. Tendremos que buscar cuál es el error, entendiendo que el error es el y real menos el y de la red, que lo vamos a conseguir alimentando la red con estos valores que hemos dicho. Y vamos a ver qué podemos concluir de ahí. A partir de estos datos estaríamos en capacidad de construir el esquema de la red que vamos a utilizar para esta neurona, ¿cierto? Entonces ya sabemos que hay 3 valores de entradas, por lo tanto hay 3 entradas que van a llegar a la neurona, y cada entrada está asociada con un peso. El peso W1 para X1, el peso W2 para X2 y el peso W3 para X3. Finalmente, lo que va a hacerse es que la multiplicación de estos valores X por los W respectivamente nos va a permitir la sumatoria de ellos conseguir la neta, y es como si estuviéramos en la mitad de la neurona. Luego de que tenemos la neta, le aplicamos la función de activación y eso nos da la salida de la red. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer esos cálculos con estos valores, y hemos definido que esta es la forma en que podemos reflejar la red que vamos a tratar de calcular la salida. Entonces tenemos los datos reales, vamos a calcular la neta. Entonces recordemos que la neta sería x1 por el peso sub1, x2 por el peso sub2, x3 por el peso sub3 respectivamente. Para el primer patrón, y hay que calcularlo para cada uno de los patrones, sería 0 por 0,401 más 1 por 0,302 más 1 por 817.
la suma de esto sería el valor de la neta para ese patrón y nos daría 1,119, que es el cálculo de la sumatoria de los X sub i por los W sub i. Y así mismo lo debemos hacer para cada uno de los patrones. Entonces para el segundo patrón nos da 1,218, para el tercero 0,817, para el cuarto, quinto y sexto, que serían todos los patrones que nos han entregado, tendríamos los valores que se muestran en este momento. Esos cálculos son muy sencillos, pero hay que hacerlos para cada uno de los patrones a partir de las entradas por los pesos. Ahora, con esto ya tenemos que determinar cuál es la salida de la red. Recuerden que estamos como en esta parte de la red. Ahora vamos a aplicarle la función de activación a este valor de la neta. Como hemos dicho que la función de activación es la función lineal, entonces podemos decir que la salida de la red es igual a la neta, porque la función lineal sobre la neta es igual a la neta. Entonces acá no hay un trabajo muy grande que hacer, ya lo entendemos, está en la salida, miren que está ahí, y la aplicamos entonces sobre cada uno de los patrones. Este caso fue muy sencillo, y es que la lineal nos permite que el valor de la neta sea el mismo la salida de la red, pero tenemos que calcular el error. El error sería el y real, que es el que tenemos en estos patrones, el que llamamos y acá, menos el y de la red, este menos este menos este, para cada uno de los casos. Entonces, para el primer patrón, con estos pesos, encontramos que el error es 2 menos 1,119, ¿cierto? Esto lo tenemos que calcular para cada uno de los patrones. Para el primero va a ser 88,1, para el otro 272, 0,183, 8,207, 13,693 y 2,27. Entonces acá hay un elemento que es importante revisar. Si uno observa, mire que hay algunos patrones para los cuales el error no es tan grande, o sea, es un error bueno, incluso alguien podría decir que es un error que se puede asumir. Pero este mismo sistema, que es el que tenemos ahí, va a tener para otros patrones unos errores muy grandes. Como cuando yo entreno la red, no la voy a entrenar para un patrón, sino para todos los datos del sistema, para los datos que nos están promocionando, entonces habría que entender que lo que interesa es bajar el error para todos los patrones. Y para pensar en eso, entonces vamos a calcular el promedio de los errores, y este es el valor que nos interesa que baje. Puede suceder entonces que unos vayan a bajar mucho y otros estén muy alto, o que todos se vayan acercando a unos errores que sean más manejables dentro del sistema que se está diseñando. No podemos quedarnos con este error, claro que no, es un error muy alto, 467 para tener 6 patrones, y esto no tiene ningún sentido. Entonces hay que ver cómo se puede bajar. Para ver cómo se puede bajar, uno podría pensar en cómo se hacen los cálculos, ¿cierto? Recuerden, calculamos los X por los W. X son fijos porque son datos del problema, y W sí pueden cambiar. Si yo cambio X o W, cambio la neta, entonces cambiada la neta, pues desde luego la salida de la red va a cambiar. Esa sería una alternativa. La otra es que no cambio los W y cambio la función de activación. Serían como varias de las alternativas que se tengan. Entonces lo primero sería cambiar los pesos. Ahora, decíamos ahora que no es claro cuáles serían los pesos, entonces generalmente se hacen en forma aleatoria. Entonces podríamos volver a generar en forma aleatoria estos pesos y mirar cómo nos da. La otra sería cambiar la función de activación, porque si yo hago este cálculo y la función de activación es otra diferente, pues ya no va a ser la función de activación lineal, sino otra función, y no va a ser la salida igual a la neta. Eso cambia el comportamiento de esas salidas. Podríamos pensar en esas opciones. Una tercera es cambiar la arquitectura, o sea, decir que no es este tipo de red neuronal el que vamos a utilizar, sino otro tipo de red neuronal. Vamos a probar, dejemos la arquitectura fija y vamos a probar con A y B. Iniciamos con B, que es cambiar la función de activación, y vamos a cambiar de la función lineal a la función sigmoidea. Quiere decir que vamos a cambiar en la neurona la segunda parte. Entonces necesitamos calcular la neta. La neta no cambia porque la neta está asociada con las entradas por los pesos. Es el producto punto entre el vector de pesos por el vector de las entradas. Entonces no va a cambiar. ¿Listo? Quiere decir que la neta para este caso no va a tener diferencias, y podemos dejarlas de una vez como estaba. Pero la salida de la red va a cambiar, porque la salida implica hacer una operación sobre el valor de la neta, que es 1 dividido 1 más a menos este valor, y eso nos daría la salida de la red. Hay que hacer el cálculo igual que en el otro caso, entonces lo estoy mostrando para cada uno de ellos, ¿cierto? Valdría la pena que se hiciera una
verificación de que estos valores son los que se esperaba. Ya tenemos la salida de la red para cada uno de los patrones. Ahorita necesitamos conseguir el error, que es lo que me dio la red, es la salida que he conseguido, y entonces cojo el valor real menos el valor de la red. Ese sería el error. Vamos a calcularlo. Quiere decir que para el primer patrón es 1,246, 3,222,8, 0,306 y otros valores ahí. Como se ve, miren que hay algunos que se mantienen bastante altos. Nos interesa el promedio, y el promedio en este caso es 6,004. Si uno fuera a hacer alguna evaluación, entonces mira que lo que encontramos es que con la función lineal este promedio de errores nos dio 4,67 y con la sigmoidea nos dio 6,004. Esto no es concluyente, pero uno podría pensar que dado que tenemos los mismos pesos y se trabaja para este caso que uno quisiera que fuera más o menos general, entonces parecería que se comporta mejor la función lineal con la función sigmoidea. Como no tengo ninguna certeza de cuál sería la mejor función de activación, en este caso nos vamos a inclinar por la función lineal, que es la que menos error nos dio en este primer ejemplo. Entonces ahorita vamos con la opción A, vamos a modificar los pesos sinápticos. Una de las opciones es que sea aleatoriamente. Tendríamos estos pesos que era aleatorio, entonces vamos a generarle aleatoriamente otros pesos. Lo mismo, yo los he generado y aparecen que estos serían los nuevos pesos en forma aleatoria. Entonces con estos nuevos pesos vamos a hacer los cálculos. Me olvido de los primeros, voy a hacer los cálculos de la neta y luego la salida de la red y el error. Entonces para este caso la neta sería para el patrón 1,130, para el otro 1,104, 0,299, 598, 485, 279. Estos son los valores que calcularon, que insisto nuevamente es el producto entre los pesos por las entradas. Listo, ya tenemos esto y ahorita vamos a aplicar la función de evaluación sobre la neta. ¿De acuerdo? Vamos a decir que nos mantenemos en la función lineal, pues porque vamos a cambiar es ahorita lo de los pesos en forma aleatoria. Hago los mismos cálculos, la función de evaluación lineal, de activación lineal nos permite conseguir el mismo valor de la entrada en la salida. Y busquemos el error, entonces miremos estos errores, cómo se mueven, y llegamos a un nuevo error de 4,204 que no es representativo. Bueno, podríamos hacer con aleatorios mucho rato, de hecho lo probamos, ¿cierto? Tenemos una revisión en tiempo real, pero el asunto es que piensen en lo siguiente. Como todo es aleatorio, es muy probable que yo consiga un buen peso para este lado del patrón X1, pero aleatoriamente genere un mal peso W2 para X2 y uno regular para X3. Entonces lograr que esta combinación sea buena haciéndolo en forma aleatoria es muy difícil. Es muy improbable que uno llegue a un buen resultado. Tendría que tener muy buena suerte, si se quiere plantear así, para poder llegar a estos resultados. Y lo probamos en tiempo real. Entonces, como no hay forma de pensar que esa sería una alternativa, aparecen algunas estrategias para poder hacer el proceso de entrenamiento. La más conocida en este tipo de redes neuronales simples es la regla delta para hacer el aprendizaje del sistema. Recordemos que el aprendizaje en esta fase de entrenamiento está orientado a conseguir los pesos que me minimicen el error. O sea, lo que voy a intentar es conseguir unos nuevos pesos que mejoren el error que se había generado en las épocas o iteraciones anteriores. Listo. Este enfoque lo que plantea es que yo consigo el error, que es el y de la red, el y real menos el y de la red, lo multiplico por una constante que se denomina constante de aprendizaje. Generalmente se dice que está entre 0 y 1, la constante eta, y se multiplica por la derivada de la función de activación, que sería a la salida de la neuronal. Listo. Cuando ya tengo definido ese delta, por eso se llama regla delta, entonces voy a aplicar ese delta, le voy a hacer un producto punto por las entradas que tengo, por los X que tengo, y eso va a ser como el delta de pesos. Y a ese delta de pesos le sumo el peso que tenía antes y consigo el nuevo peso. ¿De acuerdo? Vamos a mirar cómo se aplica. Como estamos trabajando con la función lineal, entonces podemos decir que la derivada de la función lineal es 1. Por lo tanto, este
esta parte de la operación ya está resuelta con un valor de 1. Nos quedaría entonces el eta por el error. Si la función fuera sigmoidea, la deriva de la sigmoidea es x por 1 menos x, siendo x la entrada que se le va a entregar. ¿De acuerdo? Y la eta entonces la constante de aprendizaje que tenemos ahí. Entonces lo único que tenemos que hacer esos cálculos. Voy a mostrar esos cálculos también en la forma en que presentamos la sesión pasada, la forma en que se conseguían los datos. Vamos a utilizar las fórmulas, ¿cierto? Vamos a empezar a definir algunos elementos y este es nuestro problema, ¿cierto? Teníamos estos errores con la función lineal y vamos a tratar de mejorar entonces el error minimizándolo, ¿cierto? Esta es la arquitectura que tenemos propuesta y entonces vamos a conseguir delta. Los deltas se consiguen para cada uno de los patrones, ¿cierto? Porque miren que estamos hablando de un error que es un error asignado a cada patrón. Este error lo multiplicamos por eta que se ha definido en este caso como objetivo del ejemplo 0,01 y por la derivada que va a ser 1, por lo tanto lo que necesitamos para cada delta es el valor del error por 0,01, ¿cierto? Entonces esto sería solamente mover la coma 2 posiciones a la izquierda y así lo puedo calcular. Cuando ya tengo todos estos deltas, entonces tengo la primera parte de la aplicación de la regla delta para el entrenamiento. Esa delta lo debo hacer un producto punto por los x y voy a conseguir un peso. Entonces, como ustedes ven, hay un W sub i, quiere decir que voy a tener el peso 1, el peso 2 y el peso 3. Cuando yo tengo el peso 1, entonces tengo que actuar con respecto a los x que están asociados con 1. El delta ya lo definimos, entonces para calcular este valor, que si ustedes miran pues la forma en que está compuesto este producto punto, quiere decir que finalmente debo tener 3 valores solamente, ¿cierto? Acá tengo 6 y los x también serían 6, entonces sería el resultado de estas operaciones para poderlo hacer. ¿Cómo lo hacemos entonces? Vamos a coger el delta que está asociado con el primer valor y lo va a multiplicar solo por los valores de la columna de x, entonces sería delta por x1, delta por x1, delta por x1, delta por x1, que sería asociado con esto. Cada delta correspondiente a el valor de la fila del x1. Y eso nos permitiría conseguir entonces un resultado que sería el delta W1. El delta W1 entonces nuevamente son los deltas por los valores de los x1. ¿Por qué x1? Porque miren que es el que está pegado con el W1. Listo, ese valor lo calculamos, ahorita vamos a calcular el que tiene que ver con 2. Como ustedes ven, 2 solo está relacionado con x2, entonces vamos a coger los deltas y los vamos a multiplicar por x2 y eso nos da 0,4662. Y el último, que es x3, va a estar asociado con w sub 3, entonces solamente voy a colocar de la columna x3 con el valor del delta que obtuvimos y finalmente tenemos entonces 0,4715. Estos deltas son lo que está acá entre paréntesis. Ahorita lo que tenemos que hacer es sumarle los pesos que habían antes. Entonces para la época 2, que sería como la iteración 2, entonces los W ya los teníamos definidos, 0,401, 0,302, eso. Ahorita vamos a hacer la operación de agregarle el resultado que nos dio ese delta por i. Listo, para el primer caso es 0,8766, para el segundo 0,4602 y para el tercero 0,4715. Hago la suma, que es una suma sencilla, y encuentro que el primer peso es 1,2277, el segundo 0,76 y el cuarto 1,2885. Esos serían los pesos nuevos para poder hacer el proceso. Como este es un proceso iterativo, entonces cambio estos pesos que tenía antes por los pesos nuevos y vuelvo a hacer el proceso. Pensemos entonces cómo sería el proceso. Ya tengo los pesos nuevos, ¿cierto? Los he colocado acá y con esos voy a operar y voy a hacer todo. La neta cambia, claro, porque recuerden ustedes que la neta es el peso por el x. El x no cambia, el w sí cambia, por lo tanto los cálculos de las netas van a cambiar. Y así lo tengo que hacer hasta que considere que hay un error suficientemente bajo para considerar que el sistema ya ha terminado el entrenamiento. ¿Listo? Por ejemplo, acá ya tengo entrenada la red. Entonces, los pesos finales, esto es después de más de 350 iteraciones, terminaron siendo 3, 1 y 1. Y con estos pesos, los errores son ceros. Quiere decir que esta, que es una red neuronal con
con función de activación lineal muestra que estos datos se comportan en forma lineal exacta, porque mire que los errores son ceros. Cuando yo tenga que los errores en general son muy bajos, pero fundamentalmente asociados con el promedio, entonces he dicho que la red ya está entrenada. ¿Para qué me sirve eso? Para entrar la red en producción. ¿Qué significa en producción? Que cuando yo estaba entrenando tenía los valores de X y los valores de Y. Ahorita en producción le entro valores de X y el sistema me tiene que entregar Y, ¿cierto? Entonces, si yo tenía 0, 1, 1, la salida era 2. Si tenía 5, 1, 0, la salida era 16. Ahora, esto yo lo sabía en los patrones, ahorita yo ya no tengo la parte Y. En producción yo no tengo la parte Y. Si yo meto 12, 23, 45, la red me dice que esto vale 104. Y eso es lo que yo diría que sería la salida del sistema. Con esto queda terminado esta parte, esperando que quede muy claro cuál es el entrenamiento utilizando la regla delta para un problema simple. Posteriormente veremos ya el tema utilizando los sistemas de perceptrón multicapa y entonces con otras estrategias de entrenamiento. Muchas gracias.